Hola y bienvenidos a un nuevo video. Los oficiales de policía a menudo se encuentran en situaciones perturbadoras que pueden permanecer con ellos durante mucho tiempo. Como primeros respondedores en emergencias se enfrentan al caos, el peligro y a lo desconocido. Hoy te traemos los 20 descubrimientos más aterradores realizados por agentes de la policía. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. En agosto de 1977, la policía llegó al 284 de Green Street en el suburbio londinense de Enfield después de recibir una llamada de Peggy Hodgson, madre soltera de 4 hijos. Informó que sus 2 hijas, Janet de 11 años y su hermana mayor, Margaret, estaban siendo atormentadas por misteriosos sonidos de golpes sin fuente aparente. Incluso los vecinos escucharon los ruidos molestos y se pusieron en contacto con la policía. Durante su visita, un oficial presuntamente vio cómo una silla se movía por sí sola sin ninguna explicación. Desesperada por ayuda, la familia se acercó a la prensa. Durante los siguientes 18 meses surgieron fenómenos más extraños. Los muebles fueron arrojados a través de las habitaciones, se escucharon espeluznantes silbidos paranormales y lo más impactante, Janet comenzó a hablar con una voz profunda y áspera que se parecía a la de un anciano. Un investigador llamado Maurice Gross y el escritor Guy Lyon Playfair se interesaron en el caso. Playfair documentó más tarde sus experiencias en el libro This House is Haunted. Eventualmente los extraños eventos se detuvieron, pero la experiencia dejó un impacto duradero, lo que llevó a Janet a pasar un tiempo en el hospital psiquiátrico Maudsley en Londres. Número 19. En junio de 1991, Estefanía, de 17 años, murió en circunstancias misteriosas después de meses de aterradores sucesos paranormales. Vivía con sus padres y 5 hermanos en la calle Luis Marín, en Vallecas, España. Los disturbios comenzaron cuando Estefanía y 2 compañeras realizaron una sesión de Ouija en la escuela para contactar a su novio fallecido. Un profesor los atrapó y rompió la tabla Ouija por la mitad. Poco después, Estefanía afirmó haber inhalado un extraño humo del vaso utilizado como plancheta. Su salud se deterioró rápidamente, sufría de alucinaciones, insomnio y también de convulsiones. Le dijo a su familia que figuras sombrías la estaban invitando a unirse a ellos. A pesar de los exámenes médicos, no se encontró un diagnóstico claro, aunque los médicos sospecharon epilepsia. Sin embargo, su familia católica profundamente religiosa temía que estuviera poseída. El 13 de julio de 1991, Estefanía atacó repentinamente a su hermana Marianela antes de desplomarse, echando espuma por la boca. Fue trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón, donde falleció inesperadamente esa noche. Después de su muerte, la actividad paranormal en la casa aumentó. La madre informó que se estaban lanzando crucifijos, que la cristalería se rompía espontáneamente y que podía escuchar la voz de su hija. El 27 de noviembre de 1992, la familia pidió ayuda a la policía. El inspector jefe José Pedro Negri y su equipo fueron testigos de cómo una puerta cerrada con llave se abría violentamente y se cerraba de golpe mientras fuertes ruidos resonaban desde el balcón. Durante su investigación descubrieron una misteriosa sustancia marrón sobre una mesa y encontraron un crucifijo de madera dañado al revés. Número 18. El incidente ovni que involucró a Dale Spaur tuvo lugar el 17 de abril de 1966 en el condado de Portage, Ohio, y sigue siendo uno de los avistamientos de ovnis más conocidos de la historia de Estados Unidos. El alguacil adjunto Dale Spaur y varios otros oficiales informaron haber encontrado un objeto volador grande no identificado. Lo describieron como una nave masiva y brillante que emitía un suave zumbido. Spaur y sus colegas decidieron perseguir el objeto, lo que llevó a una persecución a alta velocidad que abarcó 137 kilómetros. A lo largo de la persecución, el objeto cambió de velocidad y dirección de manera impredecible. El incidente ganó una amplia atención, con cientos de personas que informaron de forma independiente avistamientos del mismo objeto. El evento tuvo un profundo impacto en la vida de Spaur. Más tarde admitió que lamentaba su participación, declarando: "Si pudiera cambiar algo en mi vida, sería esto". Se enfrentó al ridículo público y al escepticismo, lo que llevó a luchas personales y también profesionales. A pesar de una investigación oficial realizada por el Proyecto Libra Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el incidente sigue siendo un misterio y un tema de fascinación para los investigadores de ovnis. Número 17.
Las imágenes de la cámara corporal capturaron el momento en que un oficial de policía de Texas rescató a 3 niños que habían estado perdidos durante más de 24 horas en el Bosque Nacional Sam Houston. El sargento Jason Smith, de la oficina del sheriff del condado de Montgomery, estaba en el lugar el viernes por la mañana y llamó a los niños, 2 de 6 años y 1 de 7, que habían sido encontrados por un transeúnte servicial. Los tengo, tengo a los niños. El sargento Smith llamó por radio mientras los guiaba sanos y salvos hacia él. Los niños se habían perdido después de desviarse del sendero principal para jugar en el lecho de un arroyo seco. Afortunadamente resultaron ilesos y fueron encontrados a 1 milla de la carretera pública. Durante su noche en el bosque se habían refugiado bajo un árbol caído. La policía informó que los niños habían salido de casa el jueves para jugar y cuando sus padres se dieron cuenta de que habían desaparecido, alertaron entonces a las autoridades. Los policías acudieron al sitio para poder encontrarlos de manera rápida antes de que sufrieran daños. Número 16. En Riverside, cerca de la cuadra 500 de Reading Road, un hombre fue rescatado de una alcantarilla después de estar atrapado durante 3 días. Los servicios de emergencia respondieron a una llamada de socorro y a su llegada encontraron un martillo y una palanca junto a una alcantarilla abierta. En el interior descubrieron a un hombre de 54 años que afirmó que había estado atrapado durante 3 días y creía que su pierna estaba rota. Los bomberos lo encontraron en el fondo de un pozo de 6 metros. Para sobrevivir había estado bebiendo agua séptica. Finalmente fue sacado del agujero y transportado al hospital donde fue tratado por una lesión en el tobillo derecho. En el hospital confirmó una vez más que había estado atrapado durante 3 días. Investigaciones posteriores revelaron que había sido reportado como desaparecido y clasificado como en peligro de extinción antes de su rescate. Número 15. En abril de 1991, Christopher Case, de 35 años, fue encontrado muerto en su apartamento de Seattle en circunstancias misteriosas. Su muerte llamó la atención porque poco antes le había dicho a sus amigos que creía que había sido maldecido por una bruja. Christopher acababa de regresar de un viaje de negocios a San Francisco, donde había conocido a una mujer que coqueteaba con él. Cuando él rechazó sus insinuaciones, ella reveló que era una bruja y lo maldijo advirtiéndole que moriría en 1 semana. El 18 de abril de 1991, la policía encontró su cuerpo en una bañera seca, rodeado de objetos ocultos. La autopsia reveló que la causa oficial de su muerte fue miocarditis aguda, una forma de insuficiencia cardíaca. A pesar de la explicación médica, las extrañas circunstancias y sus declaraciones previas sobre la maldición alimentaron la especulación y el misterio. Número 14. En 2004, el oficial de policía mexicano Leonardo Samaniego tuvo un encuentro aterrador que lo persiguió durante años. El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de enero mientras patrullaba en la colonia Valles, una tranquila colonia de la Ciudad de México. Durante su patrullaje de rutina cerca del Cerro de la Silla, notó movimiento en las ramas de un árbol grande. Disminuyendo la velocidad para ver mejor, se horrorizó cuando una figura femenina sombría descendió del árbol y aterrizó frente a su vehículo. Más tarde, Leonardo describió haber visto una criatura parecida a una bruja. La mujer llevaba una larga capa negra, pero lo que más le aterrorizaba eran las cuencas de sus ojos vacíos y también negros. Cuando se dio cuenta de que ella no estaba parada en el suelo sino flotando, la figura se cubrió la cara con la capa para protegerse de los faros. De repente, ella se abalanzó sobre su coche patrulla tratando de romper el cristal. Preso del pánico, Leonardo trató de escapar, pero perdió el conocimiento por puro terror. Más tarde especuló que una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe colgada en su espejo retrovisor lo había protegido de la entidad malvada. Número 13. El 11 de agosto de 2018, justo antes de la medianoche, el Departamento de Policía de Pueblo recibió una llamada misteriosa que generó muchas preguntas. La llamada se clasificó como abandonada, lo que significa que la persona que llamó colgó antes de proporcionar cualquier información. Cuando los despachadores intentaron devolver la llamada, todo lo que escucharon fue un silencio estático y espeluznante. Preocupado de que alguien pudiera estar en peligro, se envió a un oficial al lugar que resultó ser una funeraria y también un cementerio local. Al llegar, el oficial encontró el edificio cerrado con llave, con las luces apagadas y sin signos de movimiento en el sitio.
El cementerio estaba envuelto en una espesa niebla matutina y la funeraria permanecía en un silencio inquietante. ¿Quién hizo la llamada y por qué? ¿Fue una emergencia real o solo fue una broma? ¿Qué te parece? Cuéntanos en los comentarios. Número 12. En Florida, la policía descubrió a 3 niños viviendo en condiciones espantosas, rodeados de la asombrosa cantidad de 245 animales. Después de una evaluación médica y psicológica exhaustiva, 3 individuos, Melissa Hamilton, Greg Nelson y Susan Nelson, fueron acusados. Los niños de 8, 9 y 10 años vivían en un hogar caótico lleno de animales, comida podrida y heces. Inmediatamente fueron puestos bajo custodia protectora y entregados a un pariente responsable. Tras la inspección, los funcionarios de bienestar animal encontraron una gran cantidad de animales abandonados, incluidos perros, gatos, conejos, conejillos de indias, hámsters, aves, ratas, ratones, dragones barbudos y también una tortuga. La policía fue llamada inicialmente a la casa debido a una disputa doméstica entre Susan Nelson y su esposo. Esta fue la 5ª vez ese año que los oficiales habían sido llamados a la residencia. Durante su visita no solo descubrieron las terribles condiciones de los niños y los animales, sino que también los completos problemas de relación entre los adultos de la casa. El jefe de policía de Edgewater, Joe Mahoney, declaró que era probablemente la peor casa que había visto en toda su vida. Número 11. Durante una inspección de rutina de un edificio abandonado, un hombre experimentó un evento que cambió para siempre su percepción de la realidad. Los pasillos del edificio estaban polvorientos y silenciosos, llenos de eco de un pasado olvidado. Mientras se abría paso a través de las habitaciones poco iluminadas, de repente captó movimiento en la distancia. Al final del pasillo había un niño. Preocupado por la seguridad del niño, el hombre lo llamó, pero antes de que pudiera acercarse al niño, se dio la vuelta bruscamente y huyó. Sus pasos resonaron por el pasillo vacío y sin dudarlo el hombre lo persiguió. Pero al doblar la esquina el niño ya no estaba. No había puertas ni ventanas, parecía haberse desvanecido en el aire. Lo que se suponía que era un control de rutina se había transformado en un misterio inquietante. ¿Estaba realmente solo ese día? ¿Qué te parece? Cuéntanoslo en los comentarios. Número 10. Según la Fiscalía rusa, la población de osos pardos en Rusia ha disminuido drásticamente de 225.000 a solo 143.000 en solo 2 años, una caída del 36% causada principalmente por la caza furtiva a gran escala. Los cazadores se dirigen a estos majestuosos animales debido a sus propiedades afrodisíacas percibidas y su valor culinario exótico. En respuesta a esta crisis, los funcionarios de seguridad bajo el mando de Vladimir Putin están presionando para que se apruebe una nueva legislación que proteja a estas criaturas icónicas. Sin embargo, un problema importante es el comercio ilegal y el contrabando de partes de oso a países como China, Corea del Sur y otras naciones asiáticas. En estas regiones, ciertas partes del oso como la vesícula biliar, el hígado, la bilis y los testículos se consideran ingredientes valiosos en la medicina tradicional y la cocina de alta gama. Las patas de oso, por ejemplo, se usan a menudo en sopas. Aunque los funcionarios de aduanas rusos están incautando cada vez más partes de osos, especialmente en la frontera con China, muchos temen que una gran parte del contrabando permanezca sin ser detectado. En un caso, un aviso a los servicios de seguridad rusos llevó a la confiscación de 468 patas de oso cerca de la frontera en la región de Transbaikal. Número 9. Después de un trágico accidente automovilístico en la Ciudad de México, los paramédicos acudieron al lugar para brindar ayuda. Encontraron a 2 hombres atrapados dentro de su vehículo gravemente dañado. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible para tratar sus lesiones en la cabeza. Desafortunadamente, uno de los hombres sucumbió de sus heridas y poco después del incidente, la comunidad local comenzó a hablar sobre una foto escalofriante tomada en el lugar del incidente. Muchos residentes creen que la imagen capta la presencia de un fantasma que persiste en la escena de la tragedia. Según los informes, la fotografía muestra una figura envuelta en una prenda larga y negra, con una boca horriblemente abierta, lo que alimenta aún más el miedo entre los lugareños. Algunos incluso han comparado la aparición con el infame asesino de la película Scream, conocido por su máscara espeluznante y su presencia aterradora. Número 8. La trágica historia detrás de una misteriosa tumba que apareció de repente en un cementerio finalmente ha sido descubierta.
La policía de Hertfordshire recibió informes de una tumba sin nombre en el antiguo cementerio de St. James. Después de una extensa investigación y un llamado público, las autoridades descubrieron que la tumba había sido cavada legalmente en la década de 1980 por una familia afligida que no podía pagar una lápida. Sin embargo, debido a la pérdida de los registros eclesiásticos, surgió la confusión cuando la tumba fue renovada el año pasado. Se reveló que era el lugar de descanso de Charlotte, la hija pequeña de Jason Sharp, quien falleció a los 4 meses de edad en 1987. En ese momento, Jason había estado involucrado en un romance con la madre de Charlotte, Alice, que todavía estaba casada. Finalmente, Alice dejó a su esposo y quedó embarazada de Charlotte, quien nació el 2 de febrero de 1987. Jason recordó el desgarrador momento en el que sostuvieron el cuerpo sin vida de Charlotte hasta que llegaron los servicios de emergencia. Se sintió abrumado por el dolor cuando le pidió que le identificara oficialmente en el hospital. En el Día del Padre, él y Alice decidieron honrar a su hija visitando la tumba una vez más. Viajaron al cementerio, cubrieron la tumba con grava fresca y colocaron flores. Debido a los registros eclesiásticos obsoletos, los funcionarios pensaron erróneamente que la tumba había sido excavada recientemente. Número 7. El misterio del lago Foss ha perseguido a la pequeña ciudad de Zaire, Oklahoma, durante 44 años. En septiembre de 2013, la policía estaba probando un equipo de sonar en Foss Lake cuando descubrieron un Camaro sumergido de 1969. La investigación dio un giro impactante cuando los oficiales encontraron otro vehículo cerca, un Chevrolet de la década de 1950 que contenía los restos de 3 personas desaparecidas. El médico forense confirmó que los cuerpos en el Camaro pertenecían a Jimmy Williams, de 16 años, Leah Yale Jobson, de 18 años, y Thomas Michael Ríos, de 18 años, todos de la misma zona. Habían sido vistos por última vez subiendo al auto de Williams, presumiblemente dirigiéndose a un partido de fútbol de la escuela secundaria de un pueblo cercano. En el Chevrolet, la policía descubrió los restos de otras 3 personas desaparecidas, algunas de las cuales habían estado en paradero desconocido desde 1969. La desaparición de los adolescentes había desatado numerosas teorías en la comunidad agrícola. Algunos especularon sobre su participación en el contrabando de sustancias ilegales, mientras que otros creyeron que podrían haber huido para unirse al movimiento contracultural de la época. Sin embargo, la policía finalmente descartó el juego sucio y concluyó que los 2 autos sumergidos no estaban relacionados. Las investigaciones revelaron que ambos vehículos probablemente habían entrado accidentalmente en el lago a través de una rampa para botes y se habían detenido a unos 15 metros de la orilla. Número 6. En mayo de 2021, 7 personas fueron arrestadas después de que las autoridades descubrieran el cuerpo momificado de una mujer en una casa en la zona rural de Colorado. Según una declaración jurada de arresto, la investigación comenzó después de que un hombre que vivía en la casa reportó un descubrimiento inquietante. La casa estaba ubicada en Moffat, un pequeño pueblo en el Valle de San Luis, a unos 290 kilómetros al suroeste de Denver. El residente, que se cree que es un seguidor del grupo religioso Love As One, declaró que la fallecida era Leah Carlson, la líder del movimiento. Cuando la policía llegó, encontraron el cuerpo de Carlson en un montaje extraño, aparentemente parte de un altar, con ojos faltantes y restos cuidadosamente colocados. El residente le dijo a los oficiales que creía que 5 de las 7 personas arrestadas habían transportado el cuerpo de Carlson desde California a su casa en Colorado mientras buscaban refugio. Después de descubrir los restos, quiso irse, pero supuestamente se lo impidieron los demás presentes. Número 5. Hace casi 20 años tuvo lugar uno de los incidentes de tráfico más extraños en la historia de Surrey y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. En la oscura noche del 11 de diciembre de 2002, la policía de Surrey recibió múltiples llamadas de conductores preocupados que informaban de un automóvil que había perdido el control y se había desviado de la autopista A3 unos 10 metros antes de la salida de Burham en Guilford. Sin embargo, a su llegada, los oficiales no encontraron rastros de un accidente reciente, pero después de una búsqueda más exhaustiva a unos 20 metros de distancia, descubrieron los restos de un Vauxhall Astra rojo oscuro. El coche estaba boca abajo en una zanja completamente oculto por la vegetación crecida. Rápidamente, se hizo evidente que el vehículo no se había estrellado recientemente. Junto a los restos yacía el cuerpo de un hombre que había permanecido sin descubrir durante 5 meses. El descubrimiento provocó un frenesí mediático y algunos especularon que el incidente reportado por tantos conductores era una repetición fantasmal del incidente original.
La policía de Surrey confirmó más tarde que el cuerpo pertenecía a Christopher Brian Chandler, de 21 años, quien había estado huyendo de la policía de Londres desde el 16 de julio de ese año debido a un cargo de robo. Una persona que recuerda vívidamente el incidente es Steve Casey, quien 10 años después del descubrimiento declaró en una entrevista que nunca olvidaría la experiencia. Número 4. Una anciana en El Sereno le había estado diciendo a su familia durante semanas que escuchaba extraños golpes provenientes del sótano debajo de su casa. Al principio sus preocupaciones fueron descartadas como una exageración, tal vez un mapache o una zarigüeya que había abierto paso debajo de las tablas del piso. Pero un jueves por la noche sus terrores se confirmaron cuando la policía hizo un descubrimiento escalofriante. Los ruidos provenían de un hombre desnudo que había estado viviendo en secreto debajo de su casa. La mujer de 93 años finalmente llamó a la policía cuando los ruidos se hicieron más fuertes. Los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles encontraron al hombre, pero inicialmente se negó a salir. Se desplegó un equipo SWAT, lo que provocó un tenso enfrentamiento que duró varias horas. El hombre no mostró miedo a los perros policía e incluso el gas lacrimógeno tuvo poco efecto. No fue hasta las primeras horas de la mañana que finalmente fue arrestado bajo sospecha de allanamiento de morada. Número 3. Estas imágenes de la cámara corporal capturan a los oficiales presenciando una figura sombría flotando en el cielo nocturno, dejando a los espectadores desconcertados. El espeluznante avistamiento ha provocado intensas especulaciones. Algunos espectadores criticaron a los oficiales por no usar sus linternas para iluminar mejor la figura, mientras que otros sugirieron que podría haber sido un bromista que se aprovechaba de la oscuridad. A pesar de las muchas teorías, todavía no hay una explicación definitiva para el extraño fenómeno registrado en la cámara corporal. Imagínense ver algo tan inexplicable flotando a la luz de la luna, incluso los más valientes entre nosotros se sentirían inquietos. Número 2. En 2016, un médico sueco, Martin Peter Treneborg, fue condenado a 10 años de prisión por el secuestro y encarcelamiento de una mujer en un búnker especialmente construido. Martin, que entonces tenía 38 años, había secuestrado a la mujer con la intención de mantenerla como su novia durante años. La víctima lo había conocido en una cita en Estocolmo, donde se hizo pasar por un estadounidense y llevó champán y regalos. Lo que ella no sabía era que la caja de chocolates que le dio estaba mezclada con Rohypnol. Después de drogarla hasta dejarla inconsciente, usó 2 máscaras de goma, una de hombre barbudo y otra de una mujer mayor, para disfrazar sus identidades. Luego la colocó en una silla de ruedas y la transportó 560 kilómetros hasta su casa cerca de Kristianstad, en el sur de Suecia. Su plan se desmoronó 6 días después cuando regresó a Estocolmo para recoger algunas de las pertenencias de la mujer. Al enterarse de que había sido reportada como desaparecida, la obligó a acompañarlo a la estación de policía para afirmar que estaba a salvo. Sin embargo, los oficiales sospecharon y los separaron, lo que llevó a la mujer a revelar la verdad sobre su secuestro. Esto finalmente resultó en el arresto y condena de Treneborg. Número 1. Las imágenes de video del interior de una estación de policía abandonada revelan un lugar con informes frecuentes de actividad paranormal. Esta estación, cerrada desde 2011, ha caído en mal estado, techos derrumbados, ventanas rotas y cinta policial esparcida por los pisos. El edificio de estilo victoriano una vez sirvió no solo como estación de policía, sino también como juzgado. Desde su apertura en 1890, innumerables sospechosos habían sido detenidos aquí, muchos de los cuales informaron haber escuchado ruidos extraños y golpes inexplicables en el edificio. Incluso los oficiales tuvieron encuentros espeluznantes. Algunos afirmaron sentir una presencia invisible que los rozaba en la escalera, a pesar de estar solos. En un caso, 2 oficiales persiguieron a un sospechoso a través del edificio hasta el techo, pero al llegar a la cima, el hombre había desaparecido sin dejar rastros. Tras su cierre en 2011, la propiedad se vendió en 2019 con planes de convertirla en apartamentos, pero hasta ahora no ha salido nada. Un limpiador que trabajaba allí afirmó una vez haber visto a una mujer con un largo vestido victoriano, pero se lo guardó para sí mismo por miedo al ridículo. ¿Te gustaría convertirte en oficial de policía? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.